Y quiero, para comenzar, hacer una pequeña recapitulación de lo que estuvimos hablando en la predicación anterior sobre este tema. Estuve reflexionando sobre lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo, su hijo en la fe, compañero de ministerio y una persona que el Espíritu Santo puso en el corazón de Pablo que iba a ser el responsable de continuar la obra que él había comenzado. Y Pablo inserta 4 instrucciones en el pasaje bíblico de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14, que fueron las que nos inspiraron a titular este mensaje como inspiración, utilidad y propósito de las Escrituras, porque definitivamente en el consejo está envuelto todo eso que es fundamental para nosotros, porque cuando nosotros entendemos, número uno, que la inspiración de la Biblia es una inspiración divina, es algo que vino de parte de Dios, podemos superar cualquier pensamiento contrario que nos lleve a dudar de lo que la palabra de Dios dice. Pero también la Biblia tiene una utilidad y tiene un propósito. Y yo creo que ahí están las grandes carencias que nosotros podemos experimentar con respecto a la Biblia, porque muchos aceptan que es la palabra de Dios quizás, pero no siempre apreciamos, no siempre valoramos en su justa dimensión la utilidad y el propósito de la Biblia. Y yo hoy quiero concentrarme en esa parte, quiero concentrarme en la utilidad y el propósito de la Escritura. Y quiero referir otra vez la instrucción de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quienes los has aprendido y que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Habíamos hablado del soplo de Dios, que era la inspiración, el soplo de Dios, que era lo que había llevado a esos hombres con sus virtudes y sus defectos a transmitir la revelación de Dios para el hombre. Cuando Dios soplaba en ellos, que es el término que transmite el significado original del término que Pablo usó, decía que Dios soplaba, y por eso los intérpretes bíblicos han llegado a la conclusión que Dios usaba al que era filósofo, usaba su filosofía, su capacidad para dar explicación a los grandes enigmas de la vida. Dios usaba al que era un buen escritor, al que era un buen poeta, a todos los usaba conforme a su capacidad para traer la revelación de lo que él quería transmitir al hombre. Y eso es lo que Pablo está diciendo cuando le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. No era un escrito de filosofía, aunque tenía filosofía. No era un escrito de historia, aunque tenía historia. No era un libro de ciencia, aunque tenía ciencia. No era un libro poético, aunque tenía poesía. Y eso es bueno que los cristianos lo resaltemos. A veces los críticos de la palabra de Dios, de la Biblia, los que tratan de poner dudas sobre la palabra de Dios, dicen, no, pero la Biblia no dio todos los detalles del diluvio y demás, y que me hubiera gustado que dijera cuántos minutos, cuántas horas, cuántos grados, cuántas pulgadas subió, y empiezan a pedir una serie de detalles.
La Biblia da la información que conforme al propósito de la Biblia necesita dar, no conforme al hambre o el deseo de un crítico o de un analista. Usted va a encontrar datos históricos en la Biblia, usted va a encontrar fechas en la Biblia, usted va a encontrar medidas en la Biblia. Por ejemplo, el arca de Noé, la palabra revela todas las dimensiones del arca de Noé. Y los que son expertos en diseño y en construcción de embarcaciones se asombran de los datos. ¿Por qué? Porque los datos que revela la palabra de Dios son coherentes con una embarcación de la capacidad que la Biblia describe. Ahora, ¿era naviero Noé? ¿Era un experto en embarcaciones Noé? Simplemente Dios le da la información y Noé actúa conforme a la instrucción de parte de Dios. Ahora bien, el que es naviero o constructor de barco puede decir, pero ahí no dice que había que ponerle en los transversales un tornillo de tal metal o un pasante de tal detalle, porque si no se caía el techo. Y a la Biblia le falta ese detalle. Óyeme, Dios no estaba dándole ni siquiera cuando inspiró a Moisés para darle la información de lo que pasó con el diluvio, no tenía que entrar en esos detalles de críticos. Pero tú tienes toda la información para saber que la mano poderosa de Dios intervino en ese asunto y que esa mano poderosa de Dios se reveló en la instrucción recibida por el hombre. Tiene ciencia, pero no es un libro de ciencia. Tiene poesía, pero no es un libro de poesía. Tiene filosofía, tiene historia, tiene de todo, pero no es su propósito ese. El propósito es revelar los planes de Dios para el ser humano. Eso es lo que tú tienes que encontrar en la Biblia. Eso es lo que tienes que encontrar. Por eso Pablo le dice, toda la escritura, óigame, toda la escritura, hasta la genealogía, todas las escrituras es inspirada por Dios. El Creador puso en la mente y el corazón de esos escritores utilizando todo lo que ellos eran. Y esto finalmente debe hacernos pensar en el valor que tiene la Biblia para nosotros. Ahora bien, la segunda parte, que es lo que quiero tocar hoy, 2 puntos restantes de nuestra introducción: utilidad y propósito de la Biblia. Pablo le dice a Timoteo, cuando usted lo lee, a partir del verso 16, toda la escritura es inspirada, y pasa a la segunda. Es útil. Es útil. ¿Qué quiere decir algo que es útil? Que tiene una función. Que podemos decir en lenguaje popular, tiene una función, tiene un quehacer, tiene un efecto. Para una utilidad es algo que nos funciona para el diario vivir, para el quehacer, para las necesidades que se nos presentan y las situaciones que podemos manejar. Es útil, funciona, es funcional. Yo no sé para qué usted usa la Biblia, pero la Biblia funciona para vivir en esta vida. La Biblia funciona para enfrentar los problemas familiares. La Biblia funciona para enfrentar los problemas de salud. La Biblia es útil. La Biblia no es una pieza de museo. La Biblia no es algo para impresionar y fundamentar una expresión religiosa. La Biblia funciona en este tiempo. Todo lo que dice la palabra de Dios es importante que tú lo conozcas, porque te va a servir para tú salir exitoso en la vida que estás viviendo. Es útil, funciona. No se queda en el marco de una figura religiosa. Y Pablo comienza a detallarlo. Primero dice, es útil para la enseñanza. Es útil para enseñar. Esto es impartir conocimiento concerniente a la revelación de Dios en Cristo.
Eso es la enseñanza. Cuando usted va a una clase de matemática, ¿qué hace el maestro? Le imparte el conocimiento de los números, de las fórmulas matemáticas, de las ecuaciones, de todo lo que usted necesita saber para manejar las matemáticas. Hay un conocimiento concerniente a una materia. La Biblia es útil para enseñar el conocimiento concerniente a Dios. Tú no vas a conocer a Dios por un sueño que tuviste una noche que dormiste con la barriga llena. Tú no vas a conocer a Dios por lo que te cuenta una persona que dice que ha tenido muchas experiencias. Tú vas a conocer a Dios a través de su palabra, en la forma, el carácter y la dinámica que Dios usa para bregar con el hombre. Es en la Biblia que tú vas a conocer a Dios. La gente quiere conocer a Dios en una pastillita que se toma y le hizo bien. No, tú vas a conocer a Dios en su palabra. Cuando tú ves a Dios trabajando con un individuo como David y cómo Dios confronta a David con su pecado, pero después lo restaura y le da un nuevo comienzo, entonces tú dices, wow, Dios es firme con su principio, pero también es amor. Y aunque nos hayamos caído, Él nos levanta y nos restaura. Ahí es que tú conoces a Dios. Ahí tú conoces a Dios. Impartir conocimiento concerniente a la revelación de Dios. Eso, la Biblia es útil para eso. Tú quieres conocer a Dios, tú quieres saber cómo Dios trabaja, cómo Dios funciona, qué piensa Dios sobre lo que estás haciendo. Ve a la palabra. Lo segundo que dice Pablo a Timoteo, dice la Biblia es útil para reprender. Yo no sé cuántos han vivido esa experiencia, pero a veces uno tiene sus cositas hechas por ahí muy secretas, muy disimuladas, muy bien planificadas, y de repente, como siempre, aunque tiene un incendio, pero está muy tranquilito y va a leer su palabra. O quizás no lo hace en su casa porque saben lo que está. Pero tiene que venir a la iglesia para que los hermanos sepan que no me he descarriado. Y de repente viene quien va a dirigir y dice, vamos a comenzar el culto, vamos a buscar la palabra en tal sitio. Y tú vas muy orondo a buscar la palabra. Y cuando comienza a leer, empiezas a mirar para los lados. Y cualquiera que te ve dice, ¿qué le pasará al hermano, a la hermana? Es que la palabra que estás leyendo parece que viene de alguien que se enteró lo que hiciste en secreto y te estás sintiendo que el cielo, con todos los faroles encendidos y con más cámara que el presidente de Estados Unidos encima, están atendiendo a ti, atendiendo a tu expresión, atendiendo a tu reacción. Y tú dices, pero Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Quién le dijo a la hermana lo que me estaba pasando? Es útil para reprender. Y uno se siente tan mal porque uno lo que hizo, lo hizo creyendo que de alguna manera le sacaba un poquito de ventaja a Dios en su tolerancia, en su misericordia y en su amor. Pablo le dice a Timoteo, es útil para reprender. La palabra de Dios es útil para ponernos en nuestro sitio, para bajarnos de las nubes, para quitarnos la máscara. Por eso cuando uno está continuamente leyendo la palabra y escudriñando la palabra, uno comienza a autocorregirse. Yo no sé cuántos de los que están aquí pueden testificar eso, pero en la medida que tú te vas metiendo en la palabra, tú te vas dando cuenta. El pastor no me ha dicho nada, pero aquí está diciendo esto muy claro. Yo tengo que soltar eso porque eso no es de Dios y Dios está molesto con esa conducta que yo tengo. Es útil para reprender, es útil para corregir, enderezar lo torcido. Mira que no es así, endereza, corrige. Si vas a ofrendar y tienes algo contra tu hermano, ve y pídele perdón.
entonces ven y trae tu ofrenda. Dice, ¿cómo? Ay, Dios mío, déjame yo resolver tu problema con mi hermano con tiempo, porque yo no puedo tener esto. Útil para reprender, útil para corregir. La palabra de Dios corrige. Te amonesta, te siente mal por el pecado y te corrige y te da la salida de cómo es que se hace. Un niño, cuando uno está educando a un niño, el niño viene y hace la cosa mal. ¿Y qué hace uno? Le dice, pau, pau. Eso no se hace. Pero ¿qué hace después? Mira, esa cuchara se agarra así. Y entonces le enseña al niño. Y el niño entonces dice, y comienza a hacerlo como tú le estás enseñando. Eso hace la palabra del Señor en nuestras vidas. Nos corrige, nos reprende y nos corrige. Nos muestra la forma en que debemos hacer las cosas. Y la cuarta función, utilidad que dice Pablo que tiene, es que es útil para instruir. Esto es educar echando mano de la disciplina necesaria, entrenar en la justicia, como es obvio en la justicia cumplida o practicada. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios me manda a pedirle perdón a quien yo ofendí, eso es instruirme en justicia. Yo voy a pedir perdón, pero yo no me siento que yo hice nada malo. Yo no siento que yo soy el que debo pedir perdón. Al contrario, yo creo en mi falsa justicia, que es la otra persona que debe venirme a pedir perdón. Pero la palabra me confronta, entonces yo voy chóngolo. Mira, yo te quiero pedir perdón por si tú te sentiste mal y esto y aquello. Y la misma persona dice, ¿y qué le está pasando a él? Ay, pero este tipo está raro. De verdad que los convertidos se convierten en seres diferentes. ¿Por qué? Porque te conocen y saben que en otras circunstancias tuvieran como dos lápices matándose antes de admitir que ha hecho algo malo. Pero ¿qué pasa? Es que la palabra me ministra y me dice, ve y pídele perdón. Entonces me instruye en la justicia, en una justicia que no es conforme a la justicia de los hombres, sino conforme a la justicia de Dios. Porque conforme a la justicia de los hombres, esas cosas no funcionan. Conforme a la justicia de los hombres, no es así. Por eso cuando Cristo le dice a sus discípulos, el que le quite la capa, dele la otra, o el que te dé una mejilla, ponle la otra. Uno dice, humanamente hablando, el Señor como que ahí estaba hablando griego y lo tradujeron en hebreo, porque no puede ser. Pero te está instruyendo en justicia conforme a la justicia de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la bendición de eso? Que esas son las condiciones o los prerequisitos de Dios para entonces Dios intervenir. Por eso cuando tú le pides perdón a una persona que lo que parece que fue él o ella que te ofendió a ti, hay algo que pasa en esa persona que lo reprende de una manera tal que tú, desatando un ataque con un ejército, no hubiera logrado el impacto en esa persona que lograste con una simple palabra de perdón y de restauración en esa circunstancia. Y por eso tú ves efectos sorprendentes. Por eso tú ves gente que después no puede dormir por lo que tú le dijiste. Si tú le hubieras dicho una metralleta de maldiciones y de insultos, no le haces nada, porque ellos tienen la coraza para resistir eso. Pero cuando tú vienes con esa palabra de instrucción en justicia conforme a la justicia de Dios, eso se mete en la mente y traspasa el corazón y derriba fortaleza y desata liberación en la vida de esa gente que lo confronta con Dios. Por eso es que con cosas tan simples como esa hemos visto gente arrepentirse de su pecado y convertirse a Cristo. Pero eso lo hace la palabra de Dios. Es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir, es útil para instruir. Pero quiero avanzar e irme a la segunda parte. ¿Cuál es el propósito de la Escritura con estas utilidades? El propósito que persiguen estas utilidades de la Santa Biblia es que el hombre
de Dios. Y cuando está hablando de hombre de Dios, también incluye a la mujer, está incluyendo a los seres humanos. El que le sirve a Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Uno no puede dar testimonio por repetir conducta sin convicción. Hay mucha gente que le sirve al Señor de esa manera. Hay gente que hace las cosas porque le han dicho que los evangélicos no hacen eso. Y es bueno comenzar porque me digan que los evangélicos no hacen tal cosa. El problema de eso es que si yo no creo que es la palabra de Dios la que me instruye para hacer algo de alguna manera, pronto yo voy a ir cediendo en el cumplimiento de esa instrucción. Por ejemplo, que me digan que hablar mentira, que los evangélicos no hablan mentira. Eso es muy bonito, yo lo oigo, me gusta, me convierto y comienzo a tratar de dejar de hablar mentira porque los evangélicos dicen que ellos no hablan mentira. Eso es muy diferente a que usted sepa que Dios no quiere nada con mentiroso. Que la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos y que su destino es con el diablo y los demonios en el lago de fuego. Esas dos fuentes cambian la perspectiva. Cuando tú te llevas de lo que dice la Biblia, cuando tú conoces lo que dice la Biblia sobre el hablar mentira, ya tú no te estás llevando porque dicen que los evangélicos no hablan mentira. Ya tú te estás llevando por la convicción de que Dios no tolera a los mentirosos. Y que hay un fin para los mentirosos. Hay un final para el que habla mentira, que es con el diablo y los demonios en el lago de fuego. Eso cambia tu perspectiva. Eso cambia tu forma de practicar la fe. Por eso ya tú no estás dejando de hablar mentira en un ambiente de cristianos o de evangélicos. Ya tú en el negocio, tú tratas de no hablar mentira, no porque no hayan evangélicos, sino porque tú sabes que cuando habla la mentira, tú estás dañando tu relación con Dios. Esa es la verdad. Por eso Pablo dice, el propósito de la Escritura es que el hombre de Dios sea apto y equipado. Equipado, eso quiere decir, en el término original se estaba hablando de equipar una nave, de amueblarla, de tenerla en las condiciones para navegar. Eso era lo que traducía, o la idea que transmitía el término original en el griego que Pablo usa. Estaba usando una figura que conocía la gente del primer siglo, a quien él le estaba explicando en el caso de la carta a Timoteo. El hombre de Dios que conoce las Escrituras, que la llevan en la mente y el corazón, estará apto, equipado para toda buena obra. Hay gente que son cristianos pero no hacen buenas obras. Hay gente que dicen que aman a Dios pero no hacen buenas obras, no les sale. Tienen una malicia que se le ve a distancia. Tienen un doble sentido que se le ve en los ojos. Hay gente que dicen que son muy cristianos, pero tú le ves el feeling, como decimos ahora, el flow de que no está muy convertido. ¿Por qué? Porque simplemente está repitiendo conducta, pero no ha recibido la convicción por medio de la palabra de Dios. El propósito de la Escritura es sacar o llevar o producir un hombre apto y equipado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque ya tú no te llevas por imitación, tú haces las cosas por convicción. Yo sé lo que a Dios le agrada. Yo sé que Dios piensa de este tipo de conducta. Yo sé cuál es el propósito de Dios en todo esto. Yo entiendo, porque conforme a la Escritura, en tal cita bíblica, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios instruye, y eso comienza a producir efecto en tu vida.
Yo quiero terminar con un par de aplicaciones en esta mañana sobre todo esto. La Escritura, la Biblia, y esto me han escuchado decirlo varias veces en estos días, la Biblia no es un amuleto para la buena suerte. Hay gente que tiene la Biblia como eso, preferiblemente negra y de buen tamaño. Preferiblemente en el Salmo 91. Usted no ha visto Biblia en algunas habitaciones, en algunas casas abiertas en determinados lugares, y se pone amarilla ahí y nuevecita en todas las partes. La Biblia no es un amuleto para la buena suerte. La Biblia no es un libro mágico que con solo mirarlo ocurrirán hechos milagrosos que producirán impresionantes manifestaciones extrasensoriales. La Biblia no es un amuleto, no es un arma blanca, ni tampoco de defensa física. Dije para que cuando me tiren una bala, se quede ahí, agarra en la Biblia. Sí, porque hay muchas historias bonitas de esas cosas, pero la Biblia no es para eso. Ay, que fulano le tiraron un balazo y como él llevaba su Biblia en el pecho, la Biblia aparó el balazo y encontraron la bala. Y yo voy a llevar mi Biblia en el pecho para que cuando me tiren un balazo, la bala se detenga. Eso suena bien bonito, pero la Biblia no es para eso. La Biblia es para mucho más que eso. No es un libro misterioso, es un libro o manual de vida. Dios lo que se reveló, lo que quiere que tú sigas, como el fabricante del televisor incluyó el manual en la caja que se vendió, quiere que tú sigas las instrucciones. Eso es la Biblia, un libro o manual de vida. La palabra de Dios, en la medida que la conocemos y la asimilamos, va a enseñar, va a reprender, va a corregir, va a instruir en justicia. No es un libro muerto. Por eso Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios. Yo no sé otra palabra, yo no sé otro libro, yo no sé lo que dice el libro de los musulmanes, ni tampoco de los Hare Krishna. Yo no sé lo que dicen ellos. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más penetrante que toda espada de doble filo. Aleluya, aleluya. El que escucha la palabra tiene que sentir algo. El que recibe la palabra no se puede quedar indiferente. Por eso nosotros los cristianos, cuando hablemos, cuando prediquemos, dejemos de estar hablando de nuestras experiencias y de nuestros cuentos muy bien intencionados. Vamos a dar la palabra. La palabra es la que produce efecto. La palabra es la que usa el Espíritu Santo para producir revolución en la vida de la gente. A veces usted da la palabra y usted cree que no va a pasar nada. Y de repente viene alguien llorando, rajado en llanto y diciendo, ay, perdóname, ay, Dios mío. Y tú dices, ¿qué yo dije? Ay, pero que la palabra es como espada que penetra. ¿Y usted sabe qué dice Hebreos? Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Yo no sé si usted entiende la dimensión en que entra el escritor de los Hebreos. Habla de un trabajo en un nivel que no es físico, en un nivel que supera los sentidos de nosotros, que entra en el nivel espiritual, en el nivel invisible de nosotros. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y aquí viene la parte más fuerte. Discierne los pensamientos. Lo que decíamos ahorita, tú estás con tu hecha y no tienes sospecha, y de repente viene esa palabra que te discierne los pensamientos y revela las intenciones del corazón. Yo recuerdo que me pasó una experiencia con una persona
que el Espíritu Santo comenzó a tratar con ella a través de la palabra de Dios. Y esa persona empezó a pedirme perdón. Y me pide perdón. Y pastor, yo le pido perdón. Ay, pastor. Y yo sorprendido. Y digo, pero ¿y por qué tú me estás pidiendo perdón? Yo no entiendo, yo no me he sentido ofendido nunca por ti. Yo nunca he visto una mala conducta tuya en contra ni de mí ni de nadie. ¿Y qué? ¿Cuál es el afán de tanto perdón y perdóneme y perdóneme? Y usted sabe que me dijo la persona: ay, pastor, yo sí he hablado mal de usted. Yo sí he dicho en mi mente cosas feas de usted. Yo sí he pensado cosas, pero la palabra me desnudó. Y la palabra me ha confrontado. Y yo quiero pedirle perdón. Digo, bueno, mija, si yo no me enteré cuando lo hiciste, si tú no me lo dices, yo no me entero. Por lo tanto, yo no tengo ninguna carga. Si te sirve de algo, yo te perdono. Pero eres libre porque la palabra de Dios ha penetrado en tu corazón y ha sacado toda la basura que te estaba consumiendo y llevándote a la perdición eterna. Ese es el poder de la palabra de Dios. Es viva. Óyeme, es viva. El que se expone a la palabra de Dios, algo tiene que pasar en su vida. Algo tiene que pasar. Hay mucha gente que me ha testificado. Yo comencé a leer la Biblia como un libro de literatura rica del Medio Oriente, pero a medida que comencé a leer, algo comenzó a pasar hasta que me di cuenta que yo necesitaba convertirme. Porque es viva y es eficaz, es penetrante, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra descubre todo, revela todo, penetra donde nadie más puede llegar. No hay consejero que llegue donde llega la palabra de Dios. No hay motivador que llegue donde llega la palabra de Dios. Al final de todo esto, es el plan de Dios para nosotros que seamos perfeccionados, hermanos. En la medida, y por eso yo le insistía, tenemos que venir al discipulado, tenemos que venir a la escuela bíblica, tenemos que alimentarnos. Por eso yo como pastor me preocupo que desde este púlpito se predique la palabra. Porque la palabra es lo que produce transformación en la vida de la gente. La palabra produce cambios en la vida de la gente. Al final de todo esto es el plan de Dios para que nosotros seamos perfeccionados y producir los frutos que Dios espera de nosotros, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Eso dice el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. En la medida que te nutre de la palabra, tú da la medida de cristiano. Tú quieres ser un buen cristiano, llénate de la palabra. En la medida que te llenas de la palabra, la gente comienza a ver el cambio en ti. Por eso el nuevo creyente lo metemos de una vez en la clase de nuevo creyente, a darle la palabra. Esa es la medicina. Los médicos te dicen, tómate esto tantas horas, cada tantas horas con esta concentración. ¿Por qué? Porque ellos saben el efecto que tiene esa medicina. Nosotros como hombres y mujeres de Dios en este lugar te decimos, métete en la palabra. Apréndete esto. Todo lo que, y lo bueno de la palabra que no indigesta ni da efecto secundario. Mientras más te llena, más rápido es el proceso. Mientras más come, más rápido te pones en salud. Mientras más rápido, mejor te va. No hay sobredosis. Dios siempre ha tenido interés en nuestro bienestar, a partir de vivir conforme a la palabra que ha salido de su corazón para el nuestro. Por eso la instrucción del Señor a Josué allá en Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien.
Yo quiero hacer un planteamiento y no espero la respuesta de ustedes. Es una pregunta que la respuesta ustedes la van a guardar en su corazón. ¿A quién le dedicas más tiempo? ¿A las redes sociales o a las palabras? Si tu respuesta es a las redes sociales, tienes un déficit de comunión con Dios. No puede ser. No puede ser. Yo estoy convocando para la segunda semana de este mes un fin de semana de ayuno de redes sociales. De lunes a domingo, usted se va a salir, va a bajar el switch. Nada. Y ahí yo voy a ver quién tiene dominio propio. ¿Quién de verdad de estas nuevas generaciones? Y hasta los viejos, déjenme decirles, hay una cantidad de viejos. Porque yo creo que Satanás cambia la envoltura, pero al final es el mismo ataque. Separarte de lo fundamental, sacarte del propósito de Dios, distraer tu atención. ¿Para qué? ¿Qué usted? Le voy a decir esto. ¿Qué le pasa a los niños que solamente comen golosinas o frito-lay y papitas y no comen arroz, no comen habichuelas, no comen cosas? ¿Qué le pasa? Algunos se ponen amarillos de tanta cosa que comen con colorantes. Algunos hay muchos niños ahora con diabetes. Una cantidad de niños diabéticos hoy en día, producto de que no están comiendo comida, no están alimentándose, sino que los papás, para salir de ellos, le dan lo que les gusta. Y se llenan la barriga de dulces, golosinas, de papitas y de nacho y de porquerías químicas. Y los muchachitos ahora con 6, 7 años enfermos de cosas terribles que solamente eran posible encontrarlas en gente muy adulta y con vida muy desordenada. Hay muchos cristianos que están como los niños, consumiendo golosinas y nada de comida. Su salud espiritual está en el suelo, porque solamente comen papita, helado, refresco con mucha soda y nada de alimento. Yo quiero darte una receta en el nombre del Señor. Biblia por la mañana, Biblia al mediodía, Biblia en la tarde y Biblia en la noche. Y si hay madrugada, Biblia también. Hasta que te sanes y comiencen tus signos a dar tu analítica, a dar las medidas que Dios espera. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumpla todo lo que está escrito en él. ¿Y por qué Dios le da esta instrucción a Josué? ¿Por qué le da a Pablo esta instrucción a Timoteo? Lo mismo. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Todo saldrá bien. Yo no sé si eso tiene sentido para usted, pero a mí me gusta que las cosas me salgan bien. Yo no sé cuántos de los que están aquí quieren que todo les salga bien. Aleluya, qué bueno. Todo me va a salir bien. La fórmula de Josué, la fórmula de Pablo es la misma, la palabra de Dios. La gente paga mucho dinero a los adivinos y agoreros para que le arreglen la suerte, para que todo le salga bien. Y yo tengo noticias para todo el mundo en esta hora. Buenas noticias para ustedes. Conozcan e incorporen la palabra de Dios a su vida. No solamente que la citen, no solamente que la carguen debajo del brazo, no solamente que la tengan en un libro grande, no, que la incorporen.
a su vida. La palabra de Dios dice esto, yo hago eso. La palabra de Dios enseña que debo llevarme así con mi familia. Yo hago lo que dice la palabra de Dios. El que hace eso le irá bien. No tendrá necesidad de darse baños. No tendrá necesidad de amarrarse a azabache. No tendrá necesidad de que le lean la carta, ni la suerte, ni la mano. El que se llena de la palabra, todo le saldrá bien. Ay, pastor, yo conozco cristianos que no le va bien. Bueno, van a la iglesia, andan con Biblia, dicen sí que manda, pero no practican la palabra. Es que hay que practicar la palabra, hermano. Todo lo que yo he visto es que el que practica la palabra en lo público y en lo privado le va bien. Ah, pastor, es que eso hay que analizarlo. No, yo no tengo que analizar nada. Me atrevo aquí categóricamente a decir, le irá bien. Ah, pastor, eso quiere decir que nunca me va a pasar nada. Puedes pasar por pruebas, pero te va a ir bien. Porque vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y la prueba que el diablo preparó para perjuicio, Dios la convierte en un trampolín para la victoria. Yo no sé si hay alguien aquí que está entendiendo esto. Te va a ir bien a los que aman a Dios, a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Todo le va a ir bien. Eso se repite una y otra vez. Te va a ir bien. Dile al que está a tu lado, te va a ir bien con la palabra. Es con la palabra que te va a ir bien. Con la palabra de Dios en tu vida te va a ir bien.